Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces con lo que es este estudio, donde vamos a ver el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo de la adoración es algo que nosotros debemos conocer, debemos entender, porque es lo que nos ayuda a entender y a saber por qué hacemos ciertas cosas y por qué no hacemos ciertas cosas en el culto, en la adoración, en la liturgia, como le llaman en las iglesias. Y primero vamos a hablar de la fuente, pero antes de eso debemos iniciar entendiendo qué es adoración o en qué consiste la adoración, qué contiene la adoración, porque muchas personas van a tener diferentes conceptos, diferentes entendimientos, diferentes criterios acerca de qué es la adoración, y nosotros debemos de entender primeramente qué es la adoración. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a cómo entender esto de la adoración. Puede haber muchos conceptos, como les decía yo, y el más común acerca de la adoración es el de las iglesias evangélicas. Aquí lo puse yo, los evangélicos, que es lo que nos distingue a nosotros como reformados. Todos somos cristianos, pero ellos, las demás iglesias, hay tres, podríamos decirlo, categorías, o no categorías, sino tres formas de llamarles a los cristianos. Unos podrían ser los carismáticos, que aquí entraría Asambleas de Dios, entrarían los pentecosteses, y luego tenemos nosotros a los evangélicos, y aquí podemos meter las denominaciones tradicionales, que son los bautistas, que son los presbiterianos, no sé si meter a los luteranos, pero pongamos los luteranos, los metodistas, y luego estamos nosotros, que somos los reformados. Y aun cuando nosotros tenemos un trasfondo, ya sea bautista, presbiteriano, luterano, quizás de Asambleas de Dios o pentecosteses, nosotros nos consideramos como cristianos reformados. Si venimos, por ejemplo, de una doctrina o de una enseñanza bautista, presbiteriana, pues entonces podría ser que nos llamaríamos presbiterianos reformados o bautistas reformados, dependiendo dónde nosotros nos posicionemos o dónde nosotros nos paremos de acuerdo a la Biblia para identificarnos. En este caso nosotros somos bautistas reformados. Entonces yo les decía que hay muchos pensamientos acerca de la adoración, y la mayoría de las iglesias evangélicas, que podríamos decir son estas, porque a lo mejor podemos meter ahí Asambleas de Dios y a los pentecosteses, la mayoría de ellos piensan que la adoración es el momento musical del culto, cuando nosotros vamos a cantar. Es hora de la alabanza, es hora de que el grupo de adoración nos ayude y nos dirija en unos cantos. Para muchos, y más para ellos, ese es el momento de la adoración, eso es la adoración para ellos. Pero realmente ese concepto, de acuerdo a la Biblia, está muy equivocado para lo que ellos piensan. Y les voy a dar un ejemplo de hasta dónde puede llegar el pensamiento acerca de la adoración en la música. Una vez una hermana nos dijo, cuando yo cantaba en Betel, nos dijo: ay, hermano, es que cuando ustedes cantan, ustedes bajan la presencia de Dios con su música a la iglesia. En ese momento yo pensé, esto no está bien lo que está diciendo, y ahora digo, eso fue una locura lo que dijo. Desde ese instante yo tenía ciertos pensamientos o entendimientos de la escritura, y dije yo, esta hermana pues no está bien. Por muy mal que nosotros estemos o muy ignorantes a la escritura que seamos, yo dije, pues no está bien, y no le dije nada. Pero ahora que entiendo qué es la adoración y la forma que nosotros debemos adorar, eso fue una locura total. Entonces, estos son los pensamientos que se tienen en la mayoría de las iglesias acerca de la adoración, pero lo que ellos piensan está muy lejos de la realidad. Y vamos a empezar con lo que es la fuente
de la adoración. Necesitamos entender dónde encontramos la fuente de la adoración para que nosotros podamos ir comprendiendo la adoración. Y los voy a llevar a Juan 17, los versos 14 al 16 dicen: Jesús está hablando y está orando al Padre por la iglesia de ese momento y por la iglesia de todos los tiempos, los que van a venir en el futuro, aún por nosotros. Y Jesús le dice al Padre: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús sabía que íbamos a ser rechazados y odiados por el mal en este mundo. Y dice en el 16: ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. Y el verso 17 es a donde quiero que vayamos. Jesús le pide al Padre esto: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la única verdad que hay. La palabra de Dios es lo único que nos puede santificar. No hay otra cosa. Y Jesús lo está diciendo: santifícalos en la verdad. ¿En cuál? En tu palabra, que es la verdad. No podemos nosotros ser santificados de ninguna otra manera más que en la Biblia. Jesús lo está diciendo. Y eso es la fuente de la adoración. Aun cuando nosotros somos los que adoramos, eso es la fuente de la adoración. Una de las cosas que la Escritura demanda, que Dios mismo demanda a través de ella, es la conciencia, es el entendimiento, es la comprensión. Dios nos pide a nosotros que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo. En este caso en la iglesia, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos orando, de lo que estamos cantando. Y si nosotros pensamos que la Escritura nos demanda una conciencia o entendimiento de lo que hacemos, no hay otra forma de obtener ese conocimiento y esa conciencia sino a través de la Escritura. No se puede obtener de otro lugar. Es por eso que nosotros, entre más conocemos la Biblia, más adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos expresando su verdad con nuestras palabras. Ustedes lo pueden ver en muchas oraciones. Fíjense en las oraciones, cuando uno va aprendiendo acerca de la Escritura, nuestras oraciones van cambiando porque nosotros empezamos a hablar cosas que antes no hablábamos y decimos cosas que antes no decíamos para dar gloria a Dios. Eso es parte de la adoración. Entonces la fuente de la adoración es la Escritura. La adoración comienza, la adoración se origina, la adoración surge de la conciencia, del entendimiento, del conocimiento, de la comprensión de la Biblia, de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos debe de tener un razonamiento, y ese razonamiento no debe ser de acuerdo al mundo, debe ser un razonamiento bíblico, porque Pablo le dice a la iglesia de Roma en Romanos 12, él habla acerca de la salvación del hombre en los capítulos previos, de la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros, en habernos salvado sin que nosotros lo merezcamos, siendo malos. Y en el verso 1 y 2 del capítulo 12 dice: por tanto, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Y fíjense con lo que termina ese verso: este es el verdadero culto que debéis ofrecer. Preséntense a ustedes mismos como una ofrenda viva a Dios, consagrados a Dios, agradables a Dios. Eso es adoración. ¿Por qué? Porque este es el verdadero culto que ustedes y nosotros debemos ofrecerle a Dios. Y el verso 12 nos ayuda más a entender lo que Pablo está diciendo, porque dice: no vivan conforme a los criterios del tiempo presente. O sea, no vivan conforme a lo que ahorita la gente piensa.
No vivan conforme a lo que la gente cree que está bien. Por el contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y yo saqué unas partes de ese verso y la primera es criterios. Y puede ser criterios, puede ser pensamientos, puede ser creencias. Y luego después dice, cambien su manera de pensar. Y luego después dice, cambien su manera de vivir. Y luego después dice, conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para saber qué es lo bueno, lo grato, y lo perfecto. Todas estas cosas que nosotros sacamos del verso 2 del capítulo 12 es lo que está en el verso 1, porque el verso 1 dice, preséntense ustedes mismos como ofrenda viva a Dios, consagrada y agradable. ¿Por qué? Porque este es el verdadero culto que ustedes pueden ofrecerle a Dios. ¿Cómo ofrecemos nosotros, a través de nosotros mismos, el culto a Dios? Pues no viviendo con el pensamiento del mundo, sino cambiando nuestra forma de pensar de acuerdo al mundo. Porque nuestra forma de pensar cambia nuestra manera de vivir. Y cuando cambia nuestra manera de vivir es cuando conocemos la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo grato, y lo perfecto y lo agradable a Él. Esto es parte de la adoración. Estoy hablando de la adoración en general. Vamos a ir a un punto donde voy a hablar de la adoración del culto, que es lo que nosotros vamos a estar viendo, el principio regulativo de la adoración. Pero antes de que vayamos allá, yo quiero que ustedes entiendan qué es más la adoración y que no tengan el concepto erróneo de lo que es la adoración. Ahora, para los creyentes, ya sean presbiterianos, bautistas, reformados, pentecosteses, asambleas, para los cristianos solo hay una fuente de autoridad y esa es las Sagradas Escrituras, la Biblia. No hay otra, es la única fuente. Pero hay dos pensamientos entre los cristianos, que es lo que nos diferencia a nosotros como reformados y a los demás cristianos, que podríamos llamar los evangélicos o los carismáticos, ya sean asambleas de Dios, pentecosteses, presbiterianos, bautistas. Hay dos pensamientos. Voy a citar a Juan Calvino hablando acerca de esto en un libro que él tiene o que él escribió, que se llama La necesidad de reformar la iglesia, la necesidad de reconstruir la iglesia, de mejorar la iglesia. Él dice, Dios desaprueba todas las formas de adoración no expresamente sancionadas por su palabra. O sea, Calvino está diciendo, a Dios no le gusta que lo adoren de otra forma que no sea lo que está en las Escrituras. Y si nosotros hablamos de la fuente de la adoración, que es la Biblia, pues si nosotros nos salimos de esa fuente de la adoración, entonces ya estamos hablando de formas que no fueron expresadas por Dios mismo, sino por nuestros pensamientos. Entonces, la única fuente de autoridad para los cristianos es la Biblia, pero en esos dos pensamientos, entre reformados y evangélicos o carismáticos, pareciera ser que los evangélicos y los carismáticos van más allá de lo que es la fuente de la adoración, de acuerdo a lo que ellos hacen. La segunda confesión de la Fe Bautista de Londres, de 1689, nosotros estamos estudiando la Confesión Bautista de 1689, esta es la segunda parte, por decirlo así.
o la segunda edición, dice en el capítulo 2, cláusula 1 o declaración 1, dice: la manera aceptable de adorar al Dios verdadero es instituida por Él mismo y tan limitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado de acuerdo a la imaginación o los recursos de los hombres, ni sugerencias de Satanás, bajo cualquier presentación visible o de cualquier otra manera prescrita que no esté prescrita en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que Calvino está diciendo en una frase, lo está diciendo la Confesión Bautista de Londres más explicado. Y lo vuelvo a leer: la manera aceptable de adorar al Dios verdadero es instituida por Dios mismo y es tan limitada por su propia voluntad, que está revelada en la Biblia, que no puede ser Él adorado de acuerdo a la imaginación o los recursos de los hombres, ni a las sugerencias de Satanás, ni bajo cualquier representación visible o de cualquier otra manera que no esté en la Biblia. Exactamente, Él da en la Biblia los parámetros de qué es lo que tenemos que hacer. Esto que acabo de leer es verdad, pero debemos cuestionarnos. A ver, lo que acabas de leer realmente está en la Biblia, y vamos a ir a los ejemplos de la Biblia. Se me pasó decirles que los dos pensamientos entre los evangélicos y los reformados. El pensamiento de los evangélicos dice: si la Biblia no prohíbe algo, entonces lo puedo hacer. Pero ya desde ese pensamiento estamos mal, porque entonces si hablamos nosotros de irnos a un antro, la Biblia nunca nos va a hablar de irnos a un antro, pero está implícito ahí lo que debemos y no debemos de hacer. Entonces, si tengo el pensamiento de la Biblia no prohíbe algo, entonces lo puedo hacer. Obviamente ellos se basan en las cosas que hacen en el culto, pero tan mal está irse a un antro como hacer algo en el culto que a Dios no le agrada. David quería construir el templo y él le dijo: no lo vas a construir, lo va a construir Salomón tu hijo. ¿No era una cosa buena construir el templo? ¿No era un deseo del corazón de David agradar a Dios con un templo para que Israel lo adorara? Y Dios no quiso. Dios no quiso y no lo construyó él, lo construyó Salomón. De todos modos, en el momento en el que estamos buscando de Dios, un hijo de Dios, sabemos que hay cosas que no debemos hacer, aunque la Biblia no nos lo diga. La Biblia no dice que no debemos fumar ni tomar, pero como hijos de Dios, estamos buscando de Él, sabemos que eso está mal. El otro pensamiento es el que tenemos nosotros como reformados: solo podemos hacer lo que la Biblia dice que hagamos, nada más. No podemos ir más allá. Ahora, les decía yo, bueno, todo esto que yo estoy diciendo está en la Biblia porque nos lo están enseñando o lo estamos aprendiendo, pero realmente es una verdad lo que yo acabo de decir. Vayamos a la Escritura, porque esa es la fuente de autoridad, la fuente de adoración a Dios. Y Dios, hablando a Israel sobre la construcción del tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el capítulo 25, en el último verso 40, Dios le dice esto a Israel acerca de la construcción del tabernáculo. Les dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le presentó a Moisés un modelo del cual ellos iban a construir el tabernáculo de reunión, con medidas, con materiales. Y Dios le dice: hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Entonces, ¿qué si Moisés hubiera dicho: hay que hacerlo más grande para que quepan más israelitas? ¿No sería una buena idea de Moisés esa? Pero Dios no quiso. Dios dijo: hazlo como te estoy diciendo, no hagas lo que tú piensas que está bien. Moisés pudo haber dicho: quizás verme un buen bonito este espejito, o ¿sí me explico? Con buena intención probable de su corazón, pero Dios le está diciendo: haz lo que yo te estoy diciendo, no hagas más ni hagas menos.
Entonces, las buenas intenciones en el culto no justifican que hagamos cosas. Cuando Caín y Abel llevan la ofrenda, y me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el estudio, llevan la ofrenda a Dios, dice en Génesis 4 del 2 al 5, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. A Abel le tocó el trabajo de las ovejas, a Caín le tocó el trabajo de la tierra. Dice el 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, de lo que él había cosechado, va y le lleva a Jehová una ofrenda. Y dice el 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, el primero que le llevó fue Caín, del fruto de la tierra. Y luego después viene atrás de él, yo no sé si lo vería o se dio cuenta a Abel, y ahí va también a llevarle una ofrenda a Dios, pero a Dios le agradó la de Abel y no la de Caín. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿por qué Dios quiso la de Abel y no la de Caín? ¿Qué tenía de malo la de Caín? Es más, fue el primero. Quizás Abel ni siquiera nació de su corazón, lo llevó porque vio a Abel. No lo sé, estoy simplemente divagando. A lo que quiero ir es que, ¿por qué la de Caín no la quiso, no le gustó? Yo pienso que como Dios conoce el corazón de todo ser humano, Dios, aunque Caín haya sido el primero y lo que tú quieras, a lo mejor no la llevaba con ese deseo, con esa acción. Yo quiero pensar que sí, porque si Caín, sin que nadie le dijera nada, hizo eso, es porque le nació de su corazón. Aquí la situación es que Dios, Jehová, aceptó la de Abel y no la de Caín. O sea, Dios quiere ciertas cosas y no quiere otras cosas, aunque nosotros pensemos que están bien o que son buenas. ¿Sí me explico? Esto es lo que sucede dentro de la iglesia. Vamos a hacer esto porque nosotros pensamos que eso le agrada a Dios, pero nosotros no sabemos si eso le agrada a Dios, y quizás a Dios no le agrada. Y es más, de hecho no le agrada porque Él no nos pidió eso en la Biblia. En los diezmos, en los 10 mandamientos, Dios habla con claridad y especifica lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y hay un mandamiento que tomé, que es en el Éxodo 20, versos 3 al 5, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios pudo haber parado ahí, pero fíjense lo que dice después: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Cómo Dios sigue diciéndole al hombre: no vas a tener dioses ajenos, pero fíjate, que no te hagas semejanza ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni de lo que está en las aguas, de nada? Y luego sigue diciendo: y no te inclinarás a ellas, y no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios pudo haber parado en el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Dios sigue especificándole a Israel qué significa eso. Entonces, al Dios decir esto a Israel, estas especificaciones y clarificaciones, es porque Dios no quiere que hagan eso. Porque ahí podría entrar el pensamiento de los evangélicos: lo que la Biblia no prohíbe, entonces lo puedo hacer. ¿Y qué es lo que sucedió? Eso sucedió porque más adelante, cuando Moisés sube al monte, estos abajo hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo y a hacerle culto. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos querían y lo que ellos pensaban que estaba bien. Y Dios ahí sí les especificó: no hagan eso. Y ellos lo hicieron. Se hacen cosas dentro de la iglesia que nosotros pensamos: no, es que esto es bueno, es que esto es agradable a Dios. ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia? No,
Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Y por qué no haces lo que dice realmente la Biblia? En Levítico 10, el verso 1 y 2 nos hablan de un ejemplo claro de esto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, recordemos que Aarón era por decir, el jefe de los sacerdotes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Los hijos de Aarón se supone que entendían el trabajo del sacerdocio, con los holocaustos y los sacrificios a Dios. Y ellos dos, dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Pues estos chavos estaban con su papá Aarón en el negocio, o no en el negocio, no quiero usar esa palabra, en el trabajo, en el servicio de los sacrificios para Dios, y ellos agarran su incensario y ponen incienso y ofrecen fuego extraño a Dios. O sea, hicieron algo que Dios, ahí dice, nunca les mandó. Yo no creo que ellos lo hayan hecho por mala onda o por desobedientes. Ellos tal vez quisieron sobreagradar a Dios. Vamos a hacer esto. Pero ahí dice, hicieron algo que Él nunca les mandó. Y vean el verso 12. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Para qué andaban haciendo cosas que Dios no les dijo que hicieran? ¿Por qué hacemos en las iglesias, o por qué hacen en las iglesias cosas que Dios no les dice que hagan? Vamos a un ejemplo del Nuevo Testamento, y este ejemplo está súper mega excelente para lo que estamos hablando. En Mateo 15, Jesús está con los fariseos y dice del verso 1 en adelante: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos van con Jesús y le dicen, porque una de las tradiciones de los judíos era lavarse las manos hasta los codos cuando ellos iban a comer. Entonces los fariseos y los escribas nomás estaban en contra de Jesús y los discípulos, y luego van sobre de Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos de Israel? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y miren lo que les contesta Jesús. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces me imagino que ellos dijeron: ah, canijo, ¿de qué está hablando? Y dice el 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, hablándoles del Antiguo Testamento, de la ley y de los mandamientos. Dice: y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Jesús inicia por ahí diciéndoles: Dios dice que ustedes deben amar a sus papás, y el que los maldiga muere irremisiblemente. Y luego fíjense el 15, dice: pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, Dios les dice que honren a su padre y a su madre. Y ustedes, cuando quieren ofrendar a Dios, eso se lo dan a su papá y a su mamá, porque creen que eso es honrar. Pero sus ofrendas, nunca dijo Dios que eran para ellos, son para Dios. Y ustedes se las acoplaron a que si se las doy a mis papás, es como si se las doy a Dios. Les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, diciéndole: eso ustedes lo inventaron, no se los dije yo. Ustedes se inventaron el darles la ofrenda mía a sus papás, diciendo que eso es honrarlos.
Pero si realmente ellos quisieran honrar a Dios, pues denle su dinero a los papás, pero denle su ofrenda a Dios, no la redireccionen. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y fíjense cómo termina Jesús esa conversación: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, diciéndoles: ustedes no están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Y eso los hace ciegos y los hace guías de ciegos. O sea, aún en el Nuevo Testamento podemos ver esos ejemplos. Todo esto indica un rechazo a la adoración de acuerdo a lo que Dios ha dicho que hagamos. Hay muchas especificaciones en la Biblia de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces hemos visto ejemplos como, pensando que hacían bien hacia Dios, Dios lo rechaza porque Él no ha pedido eso y Él no quiere que lo hagan. Entonces esta es una introducción del principio regulativo de adoración. Vamos a ir viendo lo que nosotros hacemos ya en un servicio o en un culto, y por qué nosotros hacemos esto y por qué los evangélicos hacen otra cosa, porque eso es lo que ustedes deben de saber. Entonces esto es la introducción para que vayamos entendiendo de qué va a estar el contenido del principio regulativo de adoración, ¿sí? Bueno.